Buenas noches, bienvenidos a Casa del Padre. Nuestro Dios es fuerte, nuestro Dios es poderoso y no hay nada que sea imposible para Él. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creemos en un Dios que ha sido bueno, que ha sido fiel. No hay por qué temer. Si Él lo hizo una vez, volverá a hacerlo. Él es el Dios de lo imposible. Esa es su especialidad. No tengas temor, solamente adóralo. Adora al Dios de lo imposible. Jesucristo, reinas con poder, soberano,
victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Glorifica al Señor, adóralo, alábale, porque Él tiene cuidado de ti, porque Él se preocupa por ti. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Creemos en ti, Jesús. Creemos que sigues siendo el Dios de los milagros, el Dios de lo imposible. Y vamos a ver tu mano obrando a nuestro favor una vez más. Damos bienvenida esta noche a toda la gran familia de Dios y amigos que nos están mirando. Desde aquí les abrazamos y les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos a un tema desafiante, un tema que hemos titulado el más grande nivel que se puede alcanzar. Hemos titulado a este tema el más grande nivel que se puede alcanzar. Y para ello vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios 13, versículo 13, que dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Pablo escribe esta carta hablando
de las 3 virtudes más importantes en la vida cristiana. Y concluye diciendo, pero el mayor de ellos es el amor. Y de eso vamos a hablar esta noche. El mayor nivel que se puede alcanzar en la vida en Cristo Jesús. Yo admiro mucho al apóstol Pablo. Él es mi personaje favorito en la Biblia después de Jesús, mi Señor, obviamente, por su gran capacidad intelectual, filosófica, teológica y su conocimiento bíblico tan admirable. Él era un hombre de pasión por la proclamación del Evangelio de Jesucristo, incansable. Y es alguien que inclusive en cuestiones de temperamento yo me identifico con él. Pablo es un representante del temperamento colérico y me encanta, amo su trabajo, amo su obra. Pero el hombre que alcanza el nivel más alto que se puede alcanzar en la vida cristiana, el más semejante al Señor Jesús, el que conoció y comprendió a Dios y nos dejó una carta que desafía a una vida en pos de lo más alto, se llama Juan. Juan, el discípulo amado. Un hombre que, si uno ve la escritura, puede contemplar el desarrollo y hasta llegar al alcance de un hombre que se identifica con el sentimiento del Señor. Si hay alguien que puedes tomar como un ejemplo de aquel canto que entonamos, porque a veces entonamos de hace mucho tiempo cantos como Ser como Cristo, Mi anhelo es ser como Él. El personaje que más puede uno decir alcanzó este nivel se llama Juan el apóstol. Este apóstol llegó a ser como el Señor, lleno de amor, con un mensaje de amor y bendición que todo lo basó en el amor y todo lo veía desde el lente del amor. Un hombre como el Señor, un hombre que sentía como Dios siente, el representante más claro de lo que el Señor espera para cada uno de nosotros. Si llegamos a verlo, llegamos a inspirarnos, porque creo que esa es la serie a través de la cual Dios nos está llevando. Cuando Dios nos habla de Pablo, cuando Dios nos habla de los profetas, en esos días hemos hablado mucho del apóstol y ahora hablamos de Juan. Dios quiere llamar nuestra atención a pilares, a columnas de la obra de Dios, que son los tremendos ejemplos para cada uno de nosotros. Así que vamos a hablar del apóstol Juan. La primera aparición del apóstol Juan se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 4, versículos 21 y 22, donde la escritura dice: pasando de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí se nos presenta a Juan como el hermano de Jacobo, ambos hijos de Zebedeo. Al parecer, su madre era una seguidora de Jesús y estuvo presente en la crucifixión. Quizá ella era una de aquellas mujeres que la escritura dice que ayudaron a Jesús cuando estuvo en Galilea. A partir de algunas referencias de la Biblia, como en Marcos capítulo 15, versículo 40, o Mateo 27, 56, se piensa inclusive que el nombre de la madre de Juan y Jacobo pudo haber sido Salomé. Cuando los hermanos dejaron a su padre para seguir a Jesús, los jornaleros se quedaron ayudando
al Padre, lo cual quiere decir que el trabajo que ellos llevaban a cabo era un trabajo muy remunerado. Era un trabajo muy importante, era un negocio muy exitoso, de tal forma que seguir al Señor es una decisión que se toma no importando los niveles, no importando la economía, no importando lo que uno tiene que dejar. Cuando se atiende al llamado del Señor, entonces uno deja lo que está haciendo con tal de seguir a Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Juan hace junto con su hermano Jacobo. En el Evangelio de Marcos también leemos que así como Jesús le cambió el nombre a Simón y le llamó Pedro, también a Jacobo y a Juan el Señor les dio un nombre muy especial. Dice Marcos 3:17, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Apellidó, bueno, les puso sobrenombre o les puso apellido. O sea, ya cuando tú hablabas a Juan ya no era, por ejemplo, Pérez, ya no era Juan Pérez, ahora era Juan Boanerges y Jacobo Boanerges, hijos del trueno. Quizá esta sea una clave para entender la naturaleza original, cómo eran estos dos hermanos, muy semejantes. 3 ejemplos en la Escritura muestran por qué Jesús pudo haberles dado ese nombre, aún antes de que ocurrieran estos eventos. El Señor, sabiendo cómo eran en su vida, les dio ese apellido, dice la Escritura. Así que estos 3 ejemplos van a permitirle al Señor darnos principios fundamentales en el reino del Señor, lo cual es muy bueno. De estos 3 ejemplos van a salir principios fundamentales para que entendamos cómo son las cosas en el reino de Dios. Así que en cierto momento del ministerio de Jesús, Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aquí Jesús hablaba de tener un enfoque más tranquilo con respecto a los acontecimientos de la vida y de enterarse de inmediato por las cosas que ocurren. No dice que Cristo consideraba a todos los que hacían milagros en su nombre, cosas en su nombre, como que lo representaban o como que de alguna manera eran iguales. No. Muchas personas malinterpretan este pasaje pensando que significa que el trabajo de todos es igualmente válido en tanto que usen el nombre de Jesús, pero eso no es así. Jesús no dijo eso. Él solo dijo básicamente: relájate, no te exaltes por ello. Si eso es lo que están haciendo, mientras no se nos opongan, mientras no sean contra nosotros, entonces está bien. No dijo que todos somos iguales y vamos y unámonos con ellos. No. Simplemente dijo: déjalos en paz, porque no hay una igualdad, ni tampoco se les obliga a seguirnos. Pero eso no quiere decir que están bien o no. De hecho, Jesús dijo que muchos en aquel día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, ¿verdad? Pero Él les dirá: no les conozco, porque no se trata
de hacer las cosas en el nombre de Jesús, o imitar o hacer tu propia religión y ser un predicador independiente y no te unes a nadie y desconoces a nadie y pensar que estás bien porque estás haciendo la obra del Señor. No estoy en contra de Él, estoy con Él. No. Qué sorpresa cuando lleguemos ahí y el Señor te diga: nunca te conocí. Nunca te conocí. Y entonces lo que haces de echar fuera demonios o sanar enfermos o lo que tú quieras viene a ser una obra de maldad, no una obra agradable a Dios. Porque eso es lo que Él dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Todo lo que tú haces, si no estás en Cristo, todo lo que tú haces sin convertirte al Señor, y lo haces por ti mismo, lo haces bajo tus propios méritos y tus propias condiciones, no deja de ser maldad, aun cuando tengas reputación de que lo haces en el nombre del Señor. Así que tú puedes abrir una iglesia, puedes predicar al Señor, puedes hacer lo que tú quieras, pero si no tienes al Señor, todo eso son obras de maldad. Asegúrate de conocer a Cristo. Asegúrate de haberte arrepentido de tus pecados y entregado tu vida, porque todo lo que hagamos no basta con hacerlo en el nombre del Señor. Tiene que partir de una conversión y un arrepentimiento en el cual nos entregamos a Cristo. Aleluya. Bien, en un segundo ejemplo, Marcos relata que entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciéndole: Maestro, queríamos que nos hagas lo que te pedimos. En el versículo 35 del capítulo 10 de Marcos. Y esa es toda una expresión, una petición, ¿no? ¿Por qué no simplemente nos das todo lo que queremos? O sea, se sentían muy influyentes. ¿Y por qué no nos das lo que te pedimos? Y el Señor les contestó: bueno, ¿y qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, dice el versículo 36 y 37. ¡Wow! Este fue un atrevimiento extremo. Ignoraron a los demás y se pusieron encima de ellos, se sintieron lo más grandes. Una ambición totalmente manifiesta. El Señor aprovechó la oportunidad para enseñar sobre la humildad, sobre la sencillez, y no para comportarse como muchos líderes en el mundo, no como hacen los seres humanos. No. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. El sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Hay un lugar, hay gente que está preparada para eso. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándole, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Versículo 38 hasta el 45. Entre vosotros no será así. El que quiera ser mayor, el que quiera ser grande entre vosotros, no va a pasar de ser un servidor. No hay manera de escalar bajo el anhelo humano y carnal de querer ser grande. Ni aún los que sirven para ser grandes. Si tú sirves solamente para decir yo soy el mayor en el reino de Dios, eso es jactancia, no vale nada absolutamente. Uno tiene que servir, no para ser grande de ninguna forma. Y en esa forma de servir sin afanes de grandeza está la verdadera grandeza. Como dijo el Señor: porque yo no he venido para eso, he venido para servir.
así también ustedes. Tener el servir como un modelo de vida, no como algo para alcanzar grandeza. La grandeza no debe ser el objetivo de ninguno de nosotros. Entre vosotros no será así. La gente del mundo es la que busca grandeza, busca títulos, busca posiciones, pero ustedes no van a buscar eso. Ustedes van a buscar servir, tal y como yo he venido a servir. Ustedes van a ser también servidores. En eso va a radicar la importancia que ustedes tengan en el reino de Dios. Y el sentarse en los lugares principales no está en mí darlo, sino para aquellos para quienes está preparado. Aleluya. ¿Para quiénes? Pues eso está en la potestad del Padre. Así que en ese entonces los hermanos Jacobo y Juan ya habían estado con Jesús por alrededor de 3 años. Pero ¿cuál era su estado de ánimo? Aquí viene el tercer ejemplo, que quizá ilustre mejor la idoneidad del título que Jesús les dio. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Lucas 9, 51 al 56. Cuando ellos fueron a preparar la despedida y la Pascua, todo lo que tenían que preparar para despedirse del Señor, fueron rechazados por los samaritanos. Fueron tratados mal. No los recibieron. Entonces se enojaron tanto. Eran hijos del trueno. Decían: vamos a hacer que llueva fuego del cielo sobre ellos. Y cuando nosotros oímos esto, wow, se trata de que los hijos de Dios, los discípulos del Señor, no pueden desear el mal contra nadie, porque no corresponde al espíritu del Señor. Por eso es que se nos dice: bendecid y no maldigáis. No paguéis a nadie mal por mal, sino antes vence con el bien el mal. Somos llamados a un estilo distinto, pero el carácter no transformado, el carácter que necesita avance, que necesita crecer de nivel, todavía está en el proceso de avance. Y a estas alturas el apóstol Juan estaba en un crecimiento. Es maravilloso ver esto, porque Juan es extremadamente impetuoso, extremadamente temperamental. Anhela la grandeza de sentarse a la diestra del Señor, y si alguien no se une, le prohíbe totalmente echar fuera demonios, y si no lo reciben se siente ofendido y dice: oye, hagamos que llueva fuego del cielo. Hijos del trueno. Así que a pesar de este fuerte, demandante, exaltado e impetuoso aspecto de la naturaleza de Jacobo y Juan, Juan fue posteriormente conocido no como hijo del trueno, sino como el apóstol del amor, por lo notable de su discurso. No hay otro apóstol que hable de ello. Pero él no hablaba de ello por discurso, y aquí no nos importa el discurso, sino que nos importa la encarnación en el apóstol Juan de lo que es realmente el propósito de Dios, que seamos como su Hijo. Si hay alguien que podemos decir que fue como Jesús, fue el apóstol Juan, un apóstol tal y como debe ser el Hijo de Dios. Qué dimensión, qué nivel
ese atributo de amor que viene de lo alto llenó su vida. Y cuando él hablaba, cuando él miraba, todo se traducía en amor. Así que, como recordamos, en el caso de Pedro, por ejemplo, Juan es una muestra de cuánto puede cambiar una persona por causa de la obra de Dios. Cuando uno se deja moldear por el Espíritu Santo. Si hay alguien que, como el apóstol Pablo dijo, ser moldeados a imagen del Señor, ser moldeados a la imagen del Hijo. Juan fue moldeado a la imagen del Hijo. Pero podemos veamos el desarrollo del carácter del hombre lleno de amor, lleno de Jesús, que proyecta al Señor en todo lo que dice y hace. Conforme maduraron estos hermanos, conforme madura, los dos hermanos fueron escogidos para un rol muy importante. Fueron creciendo y desarrollando en su vida como creyentes y como líderes. La pronta inclusión de Jacobo y Juan en la lista de los discípulos refleja en parte el orden cronológico básicamente de su llamado. Fueron de los primeros que fueron llamados. Aparece Pedro y Andrés, inmediatamente Jacobo y Juan. Y también ahí inicia su futuro liderazgo basado en sus experiencias desde principios del ministerio de Jesús. Por ejemplo, estuvieron presentes cuando Jesús realizó uno de los primeros milagros. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, dice Marcos 1, 29 al 31. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Y entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Se note a quienes están cerca de Jesús. Los dos hermanos también se encontraban entre los pocos que presenciaron la resurrección de la hija de Jairo. Dice la escritura en Lucas capítulo 8, verso 49 al 55. Y vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y la madre de la niña. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Más tarde, Jacobo y Juan acompañaron a Jesús a la cima del monte y vieron una visión de su maestro en el reino de Dios. 6 días después, dice la escritura, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Se va perfilando, usted nota los tres principales: Pedro, pero después de Pedro, Jacobo y Juan, en ese orden, los tres. Y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mateo 17, 1, 2. Juan lo vio y quedó convencido, y esto se convirtió en un aspecto importante en su vida. Juan vio esta gloria. Cuando él hable de Jesús, va a decir: vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Dios es luz. Dios es luz, y los que andan en luz andan en Dios, tienen comunión con Él. Juan fue impactado por esta experiencia como ninguno. Vaya, así que de acuerdo con Marcos, en el capítulo 13, versículos 3 y 4, dice la explicación
de Jesús, la explicación que Jesús da del final de los tiempos, estaba dirigida a Jacobo, a Juan y a otros dos que estaban con él. Vea que dice Marcos: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Ese sermón famoso, el sermón del monte, sermón de la montaña, un sermón escatológico del Señor, fue dado a estos cuatro principales, y entre ellos el apóstol Juan muestra su interés en lo escatológico. Entonces no es raro que finalmente el Señor lo haya escogido a él como el sobreviviente para darle la revelación más poderosa y gloriosa de los últimos acontecimientos que él registra en el único libro escatológico del Nuevo Testamento, el libro del Apocalipsis de Juan. Así que, una vez más, cuando llega el tiempo de la cena de la Pascua, Juan fue uno de los discípulos enviados a prepararla. Pedro y Juan. Dice Lucas 22, 7 y 8: llegó el día de los panes sin levadura, es decir, el inicio de la Pascua, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. La comisión fue dada a Pedro y a Juan. Por último, durante el periodo de mayor intensidad en la vida de Jesús, en el huerto de Getsemaní, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, dice Marcos 14:33. Así que usted puede notar la presencia de Juan en todo, parte de su desarrollo, parte de ese impregnamiento de experiencia que lo fue moldeando, que fue acabando con el apellido hijo del trueno, para ser un representante visible de lo que es la obra de Dios en un ser humano. ¿Qué tan grande nivel podemos alcanzar en reflejar a Cristo en la máxima expresión de amor? El apóstol Juan. Sí es posible. A Juan ya no se le vuelve a mencionar en los 3 evangelios, mientras continúan su relato sobre la muerte y resurrección de Jesús. Y el evangelio de Juan no lo menciona en lo absoluto, al menos no directamente. Sin embargo, se le vuelve a mencionar a comienzos del libro de los Hechos, cuando en el capítulo 1 versículos 12 y 13 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Juan y Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Observa que Juan, a quien Jesús le había pedido que cuidara de su madre, ahora tiene precedencia sobre Jacobo, un indicio de su liderazgo en desarrollo. Usted va a notar, Pedro, ese es el orden del avance y del liderazgo, de la madurez. Pedro, Jacobo y Juan. Para entonces a Juan se le menciona ya después, mira, ya después a Juan se le menciona y se le relaciona a menudo con Pedro. Y eso continúa a lo largo de los primeros capítulos del libro de los Hechos. Y usted ve, cuando van al templo, dice la escritura, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Y entonces él
les estuvo atento esperando recibir de ellos algo, pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Y teniendo agarrados, asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Pedro les explicó cómo es que todo eso había sucedido. El relato en el libro de los Hechos señala que Juan también participó de la conversación y que su discurso atrajo la atención de los líderes religiosos y de la gente. Dice la escritura: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros aquello? Refiriéndose al milagro de la sanidad del cojo. Y Pedro le dijo cómo había sucedido y quién era Jesús. Aunque el crédito es para Pedro cuando habla, fue el valor de ambos, Pedro y Juan, el que desconcertó a los líderes religiosos. Porque dice la escritura: viendo ellos el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Incapaces de actuar contra Pedro y Juan, los líderes los liberaron, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime su voz a Dios. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esa fue una experiencia que muestra el desarrollo del ministerio de Juan. Pero usted vea el crecimiento, porque el rol de Juan, su avance continúa avanzando, continúa creciendo. Mientras la iglesia va creciendo, el ministerio de Juan, el desarrollo de su personalidad va creciendo. Cuando el evangelio se extiende por toda la región norte de Judea a través de Felipe, los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, y entonces enviaron a Pedro y a Juan. Esos dos ya eran mancuerna, eran ya perfilados como las columnas principales de la iglesia viviente en ese momento. Mírelo en su gran papel. Así que, habiéndoles señalado, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. A la gente de Samaria, porque aún no lo habían recibido, pero Pedro y Juan llegaron, pusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Con el tiempo, Juan fue mencionado inclusive por Pablo, el gran apóstol Pablo. Pablo reconoce el ministerio de Juan y lo trata y lo menciona como uno de los 3 líderes más importantes en Jerusalén, luego de la muerte y resurrección del Señor. Pablo escribió de esta forma: cuando vieron
que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión para ir con nosotros los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también actuó en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, el hermano de Jesús, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Gálatas 2, 7 al 9. Usted puede ver el desarrollo, usted puede ver el crecimiento, usted puede ver la experiencia, usted puede ver el liderazgo, la formación que va teniendo el apóstol Juan y su gran final, su nivel final. Cuando usted lee su primera carta, la primera carta del apóstol Juan, de alguna manera el apóstol Juan es el último que escribe. Todos escriben, pero él al final comienza a escribir. Y cuando él escribe, su nivel espiritual, su nivel de amor, su nivel de semejanza con Cristo Jesús es tan alto que él empieza a hablar. No hay otra carta como la primera carta del apóstol Juan. Su nivel de amor para él, conocer a Dios es amar de tal manera que el que no ama no ha conocido a Dios. Si él te mira y ve que tú no amas a tu hermano, no has conocido a Dios. Él mira la transformación de pasar de la muerte a la vida a través del amor. En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. No hay nada que Juan no vea a la luz del amor, para que tú puedas platicar con Juan y decirle: yo soy un hombre que conoce a Dios. Y si él no mira el amor en ti, él te va a decir: tú no conoces a Dios. Porque el que conoce a Dios ama, y ama a su hermano. ¿Cómo puedes decir que conoces a Dios si no amas a tu hermano? ¿Cómo puedes decir eso? Para él el amor es el filtro. Para él el amor es la prueba. Para él el amor es la prueba de que eres salvo, en que amas a los hermanos, en que tu actitud va creciendo y va desarrollando en amor, en que vas dejando a un lado los rencores, en que vas dejando a un lado las venganzas, en que vas dejando a un lado las malas miradas, en que vas dejando a un lado los pleitos, las contiendas, las enemistades. Vas dejando a un lado todo ello y comienzas a ver a tus hermanos con ojos de amor. Cuando empiezas a mostrar la influencia de la obra de Jesucristo en tu vida, hay un desafío, hay un nivel glorioso. No tendríamos un modelo semejante a nosotros para entender qué es lo que Jesús quería decirnos y qué es lo que Jesús puede llegar a hacer por obra de su Espíritu Santo en nosotros. Si no tuviéramos al apóstol Juan, el apóstol Juan es la encarnación de la obra y del plan de Dios para nosotros como sus hijos. En él se cumple lo que Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Juan es la columna, es la referencia, es el ejemplo del nivel que necesitamos alcanzar. Hoy
más que nunca. En un tiempo tan desafiante donde Jesús dijo que por causa de la maldad el amor se resfriaría, somos desafiados. Juan mira la obra de Dios y todo lo ve con amor. Mire qué hermoso dice. Por ejemplo, nosotros nos llamamos hijos de Dios y todo, pero Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Para Juan, ser llamados hijos de Dios, ser hijos de Dios, es amor del Padre. Es amor del Padre. Cualquier cosa que tú digas, esto el Señor lo hizo, es porque te ama. Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Para Juan no hay duda que el estilo de vida del creyente que vive en Dios es amor, porque Dios es amor. Somos desafiados. Él es el único que dice, cuando mira al Calvario, cuando mira al Señor crucificado, Él es el único que dice: porque de tal manera amó. Mirando la muerte del Señor, dice: de tal manera amó Dios al mundo. Él ve más allá del sacrificio. Él ve más allá de la muerte del Señor. Él ve el amor de Dios. Ve la dimensión tan grande. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cuando Él ve a Cristo morir, Él ve a Dios dando a su Hijo por su gran amor por la humanidad. ¡Cuál amor tan grande! De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero concluir citando el texto que leímos al principio. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Juan es el ejemplo, el vivo modelo de lo que un hombre, de lo que un hijo de Dios puede alcanzar. Y ese es el anhelo del Señor, que tú y yo vayamos en pos de este nivel y seamos como Él quiere que seamos. Qué bueno que lo entendamos y trabajemos en ello, y que Dios nos ayude y su Espíritu Santo lo haga en cada uno. Si anhelas en tu corazón que Dios lo haga, díselo esta noche: mi Padre Celestial, he escuchado tu palabra y me siento desafiado. Quiero tomar en cuenta esta palabra. Quiero desarrollarla. Quiero que tu Espíritu Santo trabaje en mí y vayas formando a mi Salvador en mí. Como dice el apóstol Pablo: hijos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Padre, hemos entendido esa palabra hoy. Quiero que Cristo sea formado en mí. Que tu Espíritu Santo vaya esculpiendo a Cristo en mí. Quiero alcanzar también el mayor nivel que podemos alcanzar. Llegar a ser de un hijo del trueno a ser una columna, un modelo de lo que es haber sido transformado por tu Espíritu Santo.
Que el amor sea el desafío de la casa, porque el desafío mayor es el amor. Padre, bendigo a tu pueblo, bendícenos y ayúdanos. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú y ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dale me gusta a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para recibir las notificaciones y los recordatorios a tiempo. Hasta la vista.